Normalmente, cuando se piensa en una traición masiva, o sea, de estas que hacen temblar los cimientos de cualquier relación, solemos buscar resoluciones de manual. Claro, el blanco o negro de toda la vida. Exacto. O se corta por lo sano y cada uno por su lado, o alguien agacha la cabeza, pide perdón y, bueno, se hace una especie de borrón y cuenta nueva casi mágico. Sí, tendemos a reducir todo a un enfoque puramente binario. Porque, a ver, nos atrae esa visión, es mucho más manejable. La destrucción total de los vínculos o una amnesia conveniente para evitar el dolor. Ya. Nos gusta que las resoluciones sean limpias, rápidas y, a ser posible, sin fricciones. Pero luego te topas con textos milenarios que hacen saltar por los aires esa visión tan simplista, ¿verdad? Totalmente. Te obligan a mirar la complejidad humana cara a cara. Y por eso, en el análisis a fondo de hoy, vamos a desgranar un texto que es, francamente, uno de los tratados más profundos sobre cómo se reconstruye la confianza desde sus propias cenizas. Y menudas cenizas, ¿eh? Madre mía, literal. Hablamos del capítulo 34 del libro del Éxodo, apoyándonos en la traducción clásica de Reina Valera y en toda la enorme riqueza del análisis teológico histórico de nuestras fuentes de hoy. Nuestra misión, digamos, es entender la anatomía de una segunda oportunidad. Es que este pasaje funciona como el estudio de caso definitivo para eso. Pero claro, hay que situarse un poco en la escena para entender la gravedad del asunto. Estamos viendo las secuelas inmediatas de la gran crisis del Becerro de Oro. Uf, la traición definitiva. Literalmente a los pies del monte donde se estaba firmando el acuerdo fundacional. O sea, la cuestión aquí no es solo si habrá un castigo o un indulto general, sino la mecánica exacta de cómo se vuelve a articular una relación que ha quedado hecha añicos. Y es que hecha añicos no es solo una metáfora. Moisés rompió físicamente las primeras tablas de la ley al ver la idolatría de su gente. Así que la mecánica de esta reconstrucción empieza de la forma menos mágica posible. Con un tremendo esfuerzo físico. Exacto. Tras el desastre, la instrucción inicial que recibe Moisés para retomar el contacto es tremendamente específica. La orden divina es, cito, «Alízate 2 tablas de piedra como las primeras». Fíjate que es un detalle que cambia por completo la perspectiva, sobre todo si entendemos cómo funcionaban los tratados en el Antiguo Oriente Próximo. ¿Ah, sí? ¿Cómo era eso? Era la encarnación misma del tratado. La primera vez el relato subraya que todo fue un paquete completo provisto desde lo alto. O sea, la piedra y la escritura venían de origen divino. Era un don incondicional, totalmente regalado. Exacto. Es que me viene a la mente la metáfora perfecta. Imagina que a alguien le regalan un jarrón de cerámica de la dinastía Ming. Ostras, casi nada. Claro, una obra de arte incalculable. Y en un descuido imperdonable, pues va y lo hace pedazos. El primer jarrón fue gratuito total, un obsequio. Pero para poder tener un segundo jarrón y restaurar la confianza del donante, ahora el responsable del desastre tiene que ir a la cantera. Claro, a por el material. Eso es, arrancar la piedra con sus propias manos, pulirla durante horas, sudar la gota gorda y llevarla de vuelta para que el artesano vuelva a grabar sobre ella. Esto me hace pensar muchísimo en el peso psicológico de la redención. O sea, el perdón no exime en absoluto del trabajo arduo. Totalmente de acuerdo. Lo que presenciamos aquí es la diferencia crucial entre el origen de la ley y el contenedor de la ley. Vale, me gusta esa distinción. Es que la gracia de esta segunda oportunidad no significa inacción humana, ni mucho menos un mero trámite burocrático. El contenido ético y espiritual sigue siendo divino. Las fuentes dejan claro que las palabras las volverá a escribir la deidad. Pero el contenedor material ahora exige el sudor de Moisés. Exacto. Simboliza que, tras la ruptura moral, la restauración exige una participación activa. Ya no se es un receptor pasivo. Hay que involucrarse físicamente en reconstruir el marco que se acaba de destruir. Y ojo, que no es solo el curro de tallar la piedra, sino el entorno en el que debe hacerse. Porque hay una exigencia brutal de aislamiento. Sí, la cuarentena espiritual. Madre mía, es que Moisés tiene que subir al monte Sinaí al amanecer y completamente solo. La orden es tan tajante que dice que no se vea a nadie en toda la montaña y que ni siquiera las ovejas o los bueyes pasten en los alrededores. Ni un solo animal cerca. Sí. Ese aislamiento es vital para entender la gravedad de la fractura.
Moisés actúa como el mediador solitario de una comunidad que básicamente acaba de perder todos sus privilegios de acercamiento. Claro, porque la primera vez fue una fiesta comunitaria, ¿no? Exactamente. La primera vez que se dio la ley hubo todo un espectáculo, trompetas, fuego, todo el pueblo expectante abajo, pero esta vez la reconstrucción del pacto requiere una intimidad casi dolorosa en su soledad. Nos recuerda que la reconciliación real, la verdaderamente profunda, rara vez ocurre bajo los focos. Ocurre en el silencio y en la soledad del esfuerzo. Vale, entonces tenemos esta imagen potentísima. Un líder ya anciano, subiendo una montaña de madrugada, solo, cargando 2 pesadas losas de piedra que él mismo ha tallado. Y lo que se le viene encima. Exacto, porque el verdadero desafío viene ahora. Para alguien que acaba de ver a su propia gente al borde de la aniquilación total, la gran pregunta es, ¿quién es exactamente esta entidad con la que estoy renegociando? Y esto nos lleva a uno de los momentos cumbres de la literatura antigua. La gran teofanía. La revelación del carácter divino, esa manifestación física en la nube. Y ojo, que no es una presentación genérica de «Hola, ¿qué tal?». En la antigüedad, revelar el nombre propio y los atributos esenciales significaba desnudar la propia naturaleza, exponer cómo se iba a reaccionar ante el mundo. Es como el núcleo de su carácter. Y se presenta con una dualidad que francamente resulta intelectualmente abrumadora. Arranca con una belleza reconfortante proclamándose como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que rascando un poco en el idioma original, ese grande en misericordia apela al concepto hebreo de Gesed, Gesed, sí, que no es una simple penita o lástima pasajera, es un amor leal, obstinado, un compromiso inquebrantable, basado en un pacto previo. y el detalle de tardo para la ira, que las fuentes nos dicen que sugiere literalmente tener la nariz larga. Sí, es una expresión idiomática maravillosa. Es buenísima. Significa que respira hondo, que da tiempo material, espacio y oxígeno para que el otro recapacite antes de que estalle el conflicto. Hasta aquí, a ver, todo suena a un refugio seguro. Claro, es la máxima expresión de la contención del poder en favor de la relación. Pero luego, en la misma frase, sin apenas cambiar el tono de voz, viene el contrapeso. Y aquí es donde mi mente sufre un cortocircuito monumental. Normal. Porque, a ver, en el mismo aliento en el que dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que ya es abarcar todo el espectro posible de la maldad, añade un giro implacable. Afirma que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Menudo choque frontal. Total. ¿Cómo podemos encajar un perdón total, casi ilógico, con la advertencia gélida de que la culpa no quedará sin castigo y que el daño se heredará? Es que suena a una paradoja irreconciliable. Entiendo perfectamente la disonancia. Pero si analizamos la sociología y la mecánica de la historia humana, no hay paradoja, hay un realismo desgarrador. A ver, explícame eso. La genialidad de este texto es que distingue magistralmente entre el perdón relacional y las consecuencias históricas. El perdón divino restaura la relación, sí, y levanta la sentencia de muerte inminente. O sea, no fulminó a la generación del becerro de oro esa misma tarde. Exacto, gracias a esa misericordia. Sin embargo, la gracia no es un truco de magia que borre la ley de causa y efecto en la tierra. Vale. O sea, te perdono por haber detonado la bomba en el salón de casa. Seguimos siendo familia. Pero no te voy a proteger mágicamente de las ondas expansivas ni de los cristales rotos. Las heridas estructurales siguen ahí. Esa metáfora es perfecta. Un universo moralmente coherente exige que las acciones tengan un eco. Esa iniquidad visitada sobre los hijos suena durísima al oído moderno, pero describe una realidad innegable. Los traumas colectivos, claro. Exactamente. Las malas decisiones estructurales y la corrupción moral inevitablemente moldean y lastran a los descendientes. 3 o 4 generaciones es el tiempo que tarda una familia extensa en convivir bajo un mismo techo o influencia. Es una advertencia sobre la responsabilidad intergeneracional. O sea, la misericordia te sostiene, pero la justicia exige que lidies con el desastre que has creado. Eso es. Y hay un detalle de proporción que me parece fascinante en las fuentes. Se habla de consecuencias hasta la 3ª o 4ª generación, pero justo antes se afirma que la misericordia se guarda a millares de generaciones. Hay un desequilibrio intencionado ahí. Claro, el mal tiene un límite temporal, se diluye, mientras que el impacto del amor leal es casi infinito.
Es un equilibrio donde el peso moral recae en la gracia. Y frente a esta inmensidad, la reacción de Moisés es la única lógicamente posible. No intenta debatir, no busca extensiones ni cláusulas menores. Se postra. Se postra y hace una petición que demuestra que ha entendido todo. Viene a decir, mira, somos un pueblo de dura cerviz, somos testarudos y vamos a volver a fallar. Pero por favor, camina con nosotros de todos modos. Se aferra a ese desequilibrio a favor de la misericordia que acabas de mencionar. Entonces, la deidad acepta volver a caminar con este grupo humano tan, digamos, problemático. Pero claro, renegociar un acuerdo de este calibre tras una infidelidad tan flagrante no se cierra con un simple apretón de manos. ¿Qué va? ¿Necesitas blindar la relación? Y eso nos mete de lleno en la fase de las nuevas condiciones, las fronteras de este pacto restaurado, y tela con las fronteras. Son radicalmente exclusivas. Promete hacer maravillas geopolíticas nunca vistas, pero a cambio exige aislar el núcleo de esta relación, prohibición absoluta de alianzas con los habitantes de Canaán. Hay que destruir sus altares, derribar imágenes, nada de diplomacia religiosa. Y aquí aparece un título que para nuestra sensibilidad actual es, cuanto menos incómodo. La deidad se presenta con un nombre brutal. Dice literalmente que su nombre es celoso. Sí. Si uno piensa hoy en la palabra celos, piensa en toxicidad, inseguridad patológica, control coercitivo, ¿no? Ya, pero es un problema de traducción cultural. En nuestro vocabulario moderno, los celos nacen del miedo a no ser suficiente. Pero en el contexto del Antiguo Oriente Próximo, el celo es la energía apasionada que protege un vínculo único. No es inseguridad, es intolerancia legítima ante la intrusión de un tercero en una relación de lealtad jurada. Vale, entiendo. Es como trasladarlo al mundo corporativo de alto nivel, una cláusula de exclusividad extrema. A ver, desarrolla eso. Pues si eres el embajador global de una marca deportiva y firmas un contrato multimillonario, al día siguiente no te puedes presentar en una rueda de prensa llevando las zapatillas de su máximo competidor. Claro, lógico. Y si la marca te rescinde el contrato o te penaliza, no es porque la corporación tenga inseguridad emocional o sea tóxica, es exclusividad de marca para proteger la identidad corporativa. Esa analogía encaja a la perfección. Hay que entender por qué el texto es tan beligerante contra la asimilación en Canaán. Los israelitas serán nómadas a punto de entrar en una civilización agrícola asentada. Y los cananeos adoraban dioses de la fertilidad, de la lluvia, de las cosechas. Y claro, para un nómada que no tiene ni idea de cultivar, La tentación pragmática de rendir culto al dios local de la lluvia para asegurar tu propia supervivencia era inmensa. Mezclarse religiosamente no era un debate filosófico en plan de sobremesa, era una amenaza existencial a su identidad. El celo divino es la barrera de fuego que impide que se disuelvan en la cultura dominante. y para mantener esa identidad a salvo, no solo dictan con quién no pueden aliarse, sino que entran a gestionar algo muy íntimo, su tiempo y sus ritmos vitales. El día de reposo. Exacto. Se reiteran leyes sobre fiestas y primogénitos, pero el mandato de guardar el sábado resalta de forma increíble. Y tiene una coletilla que, a nivel de gestión, me parece una auténtica locura. Se ordena descansar incluso, y cito, en el tiempo de la siembra y de la cosecha. Esa coletilla lo cambia todo. Es que, traduciendo esto al mundo contemporáneo, es como decirle al director financiero de una multinacional que tiene que apagar los servidores y desaparecer 24 horas justo la víspera del cierre fiscal anual. Parar la maquinaria en pleno momento de pánico. Totalmente. Detener la actividad en invierno cuando no hay curro en el campo, pues cualquiera puede permitírselo. Pero en una economía de subsistencia antigua, un retraso en la siembra o una tormenta inesperada durante la cosecha podía significar la hambruna de tu familia. Es jugar a la ruleta rusa con tu sustento. Exacto. Por eso es una demanda tan profunda. Obligar al descanso en el punto álgido de vulnerabilidad económica es la prueba de fuego de la confianza. Es un desafío a la tiranía del trabajo constante. Cuando un agricultor antiguo se cruzaba de brazos en plena cosecha, hacía una declaración teológica enorme. Mi supervivencia no depende de mi esfuerzo incesante, sino de la provisión de este pacto. O sea, el reposo forzado no era ergonomía, era el ejercicio supremo de confianza. Eso es. Y hablando de llevar la confianza al límite absoluto, las fuentes muestran a Moisés encarnando esto de la forma más radical. 40 días y 40 noches inmerso en este proceso, en ayuno total, sin comer pan ni beber agua. Fisiológicamente, sin líquido, eso es imposible.
Claro, subraya que estamos ante un evento que trasciende la biología. Moisés entra en un estado donde la mera cercanía con la fuente de la vida suspende sus necesidades metabólicas. Es la comunión convertida en soporte vital. Aislamiento absoluto para reconfigurar el tejido moral de su pueblo. Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular, ¿eh? Y desconcertante. Muy desconcertante. Pongamos las piezas en la mesa. Moisés ha tallado la piedra, ha soportado la teofanía, ha absorbido estas fronteras radicales y lleva más de un mes sustentado solo por esta intimidad. Y de repente toca bajar. Toca volver al ruido, al polvo, a la gente normal. Al mundo real. ¿Qué sucede en ese choque de realidades? Pues el choque es literal y muy visual. El texto relata que Moisés desciende con las tablas, pero trae consigo una alteración física de la que ni se da cuenta. La piel de su rostro resplandece, Está emitiendo luz. brillando. La imagen es alucinante, como una antorcha humana bajando de la montaña. Y la reacción de la gente no es de asombro reverencial, es terror puro y duro. Su hermano Aarón y los líderes huyen despavoridos, tienen pánico visceral de acercarse a él. Y la verdad, la única comparación moderna para ese miedo que se me ocurre es el concepto de la radiactividad. ¡Ostras, qué enfoque tan sugerente! La radioactividad espiritual. Fíjate, ha estado 40 días expuesto a una fuente de energía tan abrumadoramente pura, a tal nivel de exposición que su biología se ha contaminado con esa gloria. Se ha vuelto radioactivo para una población general que está a nivel de suelo, digamos. Sí, sí. Su experiencia ha mutado tanto su aspecto que ahora es peligroso o insoportable para quienes no han pasado por esa misma cámara de radiación. Tanto es así que para poder vivir en sociedad adopta una medida peculiar. El famoso velo. Se pone un velo sobre el rostro, que sería nuestro traje protector de plomo. ¿Al cual? Pero la genialidad es que no lo usa para protegerse del entorno, sino para aislar su propia sobrecarga energética de la gente, para que no salgan huyendo. Se tapa para poder tener una charla normal, pero cuando vuelve a la tienda a hablar con lo divino, se quita el velo, se desabrocha el traje, porque la fuente original no se intimida ante su propia radiación. Es una metáfora que captura perfectamente la mecánica del relato. Es la evidencia física de que la exposición sostenida a la trascendencia no es algo inocuo. No es un subidón emocional del que te bajas y ya está. Deja huella. De la exégesis de este evento. A ver, cuéntame. El apóstol Pablo, siglos más tarde, en 2 Corintios, hace una observación demoledora sobre este resplandor. Argumenta que la gloria en el rostro de Moisés era en realidad una gloria menguante. Espera. ¿Me estás diciendo que el resplendor no era permanente? ¿Que se estaba apagando como la batería del móvil? Exactamente. No era una luz generada de forma autónoma por la santidad de Moisés. Era pura luminiscencia residual, energía capturada que, inevitablemente, se iba atenuando con el tiempo en el espacio terrenal. Madre mía, qué fuerte. Y este análisis posterior es fascinante, porque sugiere que el velo tenía una doble función. Sí, protegía a la gente del pánico inicial, pero con el paso de los días también ocultaba la triste realidad de que el brillo de esa experiencia cumbre se estaba desvaneciendo. Ocultaba la transitoriedad de aquel momento. Qué bofetada de realidad. Eso lo cambia todo, ¿eh? Destruye la imagen del superhéroe perenne. Totalmente. Nos deja con un hombre que baja brillando con luz prestada, que sabe que se le escapa entre los dedos un poco más cada día, y se tiene que tapar para gestionar las expectativas de la gente. Y eso aterriza la narrativa directamente en la condición humana más profunda. Todo este capítulo trata de la extrema fricción al intentar que lo divino encaje en moldes humanos temporales. Menudo viaje narrativo y psicológico. Si intentamos hacer una síntesis de esta inmersión de hoy, vemos una coreografía perfecta de la redención. Comienza con las manos callosas de un líder tallando piedra nueva tras un colapso total de la confianza. Atraviesa la revelación de un ser que sostiene un equilibrio vertiginoso, una paciencia infinita que perdona lo imperdonable, conviviendo con una justicia que no permite que la historia evada sus consecuencias. Y continúa estableciendo límites de lealtad implacables, exigiendo exclusividad y obligando a un pueblo a detenerse en plena cosecha para demostrar que confían más en el pacto que en su propio sudor. Culminando con esa estampa de un mediador que desciende irradiando una luz que paradójicamente lo aísla aún más de las personas a las que ha salvado. Es la anatomía completa de cómo una relación se destruye y se vuelve a forjar. Pero precisamente esa idea de que la gloria más grande y el brillo sobrenatural terminaban desvaneciéndose lentamente bajo aquel velo, eso me deja con un pensamiento final dándome vueltas.
A ver, compártelo. Nos obliga a pensar en nuestra propia naturaleza, ¿no? Si lo pensamos bien, ¿acaso buscamos siempre la experiencia cumbre, ese único momento resplandeciente en la cima de la montaña, para cambiar nuestras vidas por completo? Ignorando que la verdadera transformación sostenible, quizás, se encuentra en la acción silenciosa, repetitiva y poco gloriosa de tallar piedra nueva cada mañana al amanecer.